gente que me rodea tiene la mente llena de oscuridad. Mi nombre es Corazón, y soy más que un simple órgano que late dentro de ti. Soy el lugar donde guardas tus sueños, tus alegrías y hasta tus más profundos secretos. Desde que naciste, he estado aquí, latiendo sin descanso, recordándote que cada día es un regalo de Dios. En la Biblia, mi papel es muy especial. Dios me mira con amor, porque sabe que en mí se esconden tus verdaderas intenciones. Él me dice, sobre toda cosa guardada, guárdame a mí, porque de mí mana la vida. Esto está en Proverbios 4:23. Yo soy el reflejo de quien eres realmente. Cuando amas a Dios con todo tu ser, me lleno de gozo y me vuelvo más fuerte. Pero cuando el miedo o el enojo me visitan, me entristezco. Aún así, Dios siempre está dispuesto a renovarme, a darme una nueva oportunidad. Él promete, te daré un corazón nuevo y pondré en ti un espíritu nuevo. Esto está en Ezequiel 36:26. Si alguna vez sientes que estoy cansado o herido, no te preocupes. Llena mi latido con amor, con fe y con esperanza. Entrégame a Dios y Él me llenará de paz, porque los de limpio corazón verán su rostro y sentirán su amor eterno. Esto está en Mateo 5:8. Sigue cuidándome, sigue amando y confiando en Dios, porque mientras yo lata dentro de ti, siempre habrá un motivo para seguir adelante. Qué hermoso saber que mis palabras llegaron hasta tu corazón. A veces, todos necesitamos recordar lo profundamente amados que somos por Dios y lo valiosos que somos para Él. No olvides nunca que tu corazón es un tesoro único y que Dios está siempre ahí para cuidarlo, sanarlo y llenarlo de su amor incondicional. Te envío un abrazo lleno de cariño. Que Dios guíe cada paso y cada latido de tu corazón. Guía para maestros de 9 a 11 años. Con mente despierta y corazón valiente. Día 1, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Devocional para el líder. ¿Alguna vez te has sentido confundido con respecto a lo que estás haciendo o dejando de hacer? O más aún, si tienes un ministerio, ¿te has preguntado si lo estás haciendo bien? Qué difícil es responder a ambas preguntas. ¿Te imaginas lo que sentía Juan el Bautista? Desde antes de nacer, en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo porque su tarea no sería fácil. Ya estaba escrito que él sería quien abriría camino a nuestro Salvador. Y llegado el momento, habiendo ya bautizado y viendo cómo el Espíritu descendió en forma de paloma, y se escuchó desde los cielos, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», tener duda. Suele ser asombroso. Pero muchos de nosotros, en nuestro ministerio, hemos visto grandes milagros y, al igual que Juan, hemos llegado a dudar. Sin embargo, nuestro amado Señor nos da respuestas asombrosas. Cuando los discípulos de Juan fueron abiertamente a preguntar, ¿eres tú, o tenemos que esperar a otro?, no les dijo nada, solo les mostró su poder. ¡Qué maravillosa respuesta! Solo es cuestión de abrir nuestros ojos espirituales y contemplar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pídele que esta semana puedas contemplar, a través de la vida de los niños, su gran amor y misericordia. Y no dudes de que estás sirviendo al Señor de señores. Soy Juan el Bautista, el mensajero del Mesías. Desde antes de nacer, Dios ya tenía un plan para mí. Mis padres, Zacarías y Elizabeth, eran ancianos y no podían tener hijos, pero un ángel le anunció a mi padre que yo vendría al mundo con una misión especial, preparar el camino para el Mesías. Esto está en Lucas 1:13-17. Crecí en el desierto, apartado de la ciudad, vestido con piel de camello y alimentándome de langostas y miel silvestre. Esto está en Mateo 3:4. Dios me llamó a predicar el arrepentimiento y a bautizar a quienes querían volver a Él. Fue en el río Jordán donde tuve el privilegio más grande de mi vida, bautizar a Jesús. En ese momento, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma y se escuchó la voz de Dios diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esto está en Mateo 3:13-17. Prediqué con valentía, sin temor a los poderosos. Reprendí a Herodes por su pecado, y por eso fui encarcelado. Y en la prisión, cuando mis discípulos vinieron a mí, los envié a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Esto está en Lucas 7:20-22. Jesús respondió no con palabras, sino con hechos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y el Evangelio es anunciado a los pobres.
En ese momento, entendí que Jesús era efectivamente el Mesías. Herodes, influenciado por Herodías, ordenó mi muerte. Así terminó mi vida en la tierra, pero no mi propósito. Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no hubo profeta más grande que yo. Esto está en Lucas 7, 28. Cumplí mi misión, preparé el camino del Señor. Base bíblica. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 7:18, 34. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Que el alumno reconozca que las Escrituras son el medio más seguro para evitar la confusión y la duda. Objetivo específico. Que el alumno confíe en que las Escrituras son la palabra de Dios y que en ellas puede encontrar respuestas claras a sus dudas, por ello, debe aprender a escudriñarlas para fortalecer su fe y eliminar el temor. Antecedentes para el maestro. 1. Fue el mayor de los profetas, Lucas 7:28. 2. Se le conoció como Juan el Bautista. 3. Fue quien bautizó a Jesús. 4. Fue hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, hija de las hijas de Aarón. Nació en la vejez de sus padres y fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Preparativos. Puedes ambientar el salón como un río y hacer con papel una túnica similar a la que usaba Juan el Bautista. Cuelga una paloma y da la clase en el piso, simulando rocas. Ten listas las figuras de los anexos de la clase de Juan el Bautista. Prepara con anticipación el material para las manualidades. Zona cerebro. Actividad de introducción. Encuentra al cerebro. Recíbalos con una gran sonrisa e invítelos a pasar a su salón. Dígales. Nos sentimos muy felices de tenerlos aquí, con toda tu mente y corazón. Aquí conocerán cosas realmente asombrosas que sucedieron hace muchos años. Pregunte si alguno ha escuchado o le ha sucedido algo realmente asombroso, algo que cree que no puede ser cierto. Escuche y continúe. Dígales que el cerebro nos hace dudar muchas veces, por eso deben encontrar los cerebros escondidos. Motívelos a buscarlos y, al encontrarlos, dígales. Ustedes creyeron en lo que les dije. Eso mismo hizo el personaje del que hablaremos hoy. Materiales. 1. Ten recortados y escondidos varios cerebros. 2. Permite que los niños busquen los cerebros escondidos. 3. Premia a los niños que hayan encontrado el cerebro. Elabore usted una ilustración de Juan el Bautista. Historia bíblica. Explique con la actividad que acaban de hacer lo importante que es creer en lo que decimos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo les dije, busquen un cerebro y me creyeron, ¿no se quedaron pensando, ¿habrá un cerebro? De la misma manera que creyeron en lo que les dije, hay personas que dudan de todo, no confían en nada ni en nadie y, peor aún, todo lo cuestionan. Eso me recordó a Juan el Bautista. ¿Te imaginas estar hablando de que venía el Mesías, bautizarlo, y después dudar si es o no el Hijo de Dios? Juan el Bautista es hijo del sacerdote Zacarías y Elizabeth.
Ellos ya eran de edad avanzada, y un día que le tocaba ministrar al sacerdote Zacarías, se le apareció el ángel de Jehová y le anunció que tendría un hijo, que se llamaría Juan y que sería grande. Lo mejor de todo es que muchos se convertirían al Señor Dios. Y Dios lo que promete lo cumple. Y saben, él nunca bebió vino ni sidra, antes bien fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan vivía en el desierto y se vestía con piel de camello. Cuando vino palabra de Dios a Juan, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y así lo hizo, hasta ese preciso momento en que le tocó bautizar a Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero pasado el tiempo, cuando Jesús comenzó su ministerio, a Juan lo metió en la cárcel Herodes el tetrarca, porque Juan lo reprendió por vivir con la mujer de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Te imaginas? Tenía dudas. ¿Y sabes qué le preguntó? ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Conclusión. Puede que, al verse Juan en la cárcel, haya tenido dudas, pero Jesús le respondió con hechos milagrosos. Sabes, hasta el día de hoy sigue actuando de la misma manera. Cuando más dudas tengas o pienses, ¿quién puede ayudarme? Recuerda que tienes un Salvador, que se llama Jesús, y prometió que estaría contigo todos los días. Lo más maravilloso es que iría a preparar un hogar, en el cielo, página dorada, para que donde Él esté, tú también puedas estar. Así que confía en que, no importa lo que pases, Jesús es tu ayudador. Actividades de aprendizaje bíblico. Materiales. Corazones de cartulina. 1 por cada niño. Mi corazón dice. ¿Qué dudas has tenido? Escríbelas en tu corazón de un lado, y del otro piensa que te diría el Señor Jesús. Haga hincapié en cada niño, diciéndoles que no están solos, que cada vez que vean ese corazón, recuerden que tienen un Salvador y Él es poderoso. Enseñanza del texto. Fuerte, despacio y moviéndose. Forme 2 o 3 equipos, dependiendo de los alumnos que tenga, y tenga lista la ayuda visual de su texto. Explique de qué se trata el juego. Jugarán Simón dice, para repasar el tema del llamado a la obediencia, y cada equipo tendrá que decir el texto como usted Simón diga. Ejemplo. Simón dice, digan el texto lentamente. Simón dice, digan el texto brincando, etc. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:6, 8. Los materiales son globo en forma de corazón, pegamento blanco, hilo de cáñamo, vaso, brocha, cuadro de madera, foco, apagador y socket, cable. Paso a paso. Paso 1. Crea la esfera. Para empezar a hacer tu lámpara con hilo, infla un globo y átalo. Esta será la base para enrollar todo el hilo. Después, en un recipiente, mezcla agua y cola blanca a partes iguales y revuélvelo hasta que se mezclen bien las dos partes. Introduce el hilo con el que vayas a hacer la lámpara y empápalo bien. Cuando tengas todo preparado,
Comienza a envolver el globo con el hilo mojado en la mezcla de cola blanca y agua. Puedes sujetar el globo encajándolo en un vaso, así procuras que no se mueva para enrollar el primer hilo, hasta que puedas sujetarlo con la mano y darle vueltas tú mismo. Déjalo secar. Paso 2. Crea la base de madera. Deja el globo envuelto en hilo de lana secando y pasa a crear la base de la lámpara, por donde pasarás también el cable que va a la corriente. Paso 3. Monta el sistema eléctrico. Ya tienes la base de la lámpara, ahora queda que montes el sistema eléctrico y, una vez seco el hilo, montes toda la estructura. Paso 4. Monta la lámpara. Cuando el hilo esté seco, utiliza una aguja para explotar el globo y sacar el globo pinchado de la estructura de hilo. Después, con unas tijeras, corta la estructura de la lámpara. Utiliza las tijeras también para abrir un poco más el agujero de la parte que va unida a la peana y por la que pasarás el casquillo. Inserta el casquillo y ciérralo con la rosca. Coloca la bombilla. Y conecta tu lámpara. La gente que me rodea tiene la mente llena de oscuridad. Invade mis pensamientos y dicen que cambié mi forma de actuar. Todo listo para el viaje misionero. Decoración y preparación del aula. Decorar el salón o espacio asignado, piecitos acompañados del versículo Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 2. Tener un mapa de la República Mexicana tamaño mural y pegarlo en la pared o en un franelógrafo. 3. Tener los materiales listos de cada una de las actividades que realizarán los alumnos, recortables, cuestionario, sopa de letras, hojas para colorear, etc. 4. Prever los materiales que se utilizarán, tijeras, resistol, colores, lápices, etc. 5. Tener algunas de las cosas típicas del lugar donde vive el misionero, ya sea en visuales o en forma real de ser posible. 6. Tener la foto de los misioneros de quienes se hablará. 7. Tener una maleta de viaje con artículos personales. 8. Como parte de la decoración incluir la imagen de 2 iglesias con el nombre de las iglesias que pastorean los misioneros de quienes les hablaremos. 9. Conocer las historias de cada misionero, el versículo y la aplicación para la vida. Introducción a la misión. ¿Qué es un misionero? ¿Qué es una misión? Versículo bíblico. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Fomentar en los niños un corazón dispuesto a compartir el amor de Jesús con otros, enseñándoles el valor de la misión como parte del llamado de todo cristiano. Conociendo el llamado misionero, niños a misiones. Explíqueles que durante esta semana van a aprender qué es un misionero y cómo Dios ha llamado a los misioneros a servir. Para saber más sobre los misioneros les preguntaremos: ¿qué es un misionero? Dan de acuerdo a lo que ellos tengan como conocimientos previos. Una llamada y enviada por Dios para llevar su palabra fuera del lugar de donde Él vive. Con letras hechas o escritas, muestra la palabra, misionero. Preguntar a los niños. Puedes encontrar algunas palabras pequeñas dentro de la palabra misionero, puede dar ejemplos, como ser. Luego formar la palabra misión. Misión, forme la palabra misión. Sí. Es un trabajo especial dado a alguien, como una misión al espacio. Dios dio un trabajo especial a los cristianos. ¿Sabes qué es? Ir a todo el mundo y contar sus buenas nuevas. Una persona que anda en una misión se llama un misionero y lleva las buenas nuevas que Dios quiere que todos escuchen. ¿Qué hace un misionero? Por cada frase escrita está incluida una figura para mostrar y enseñar sobre qué hace un misionero. Diga a los niños que Dios está buscando personas que puedan amar a Dios más que a cualquier persona. Mostrar un corazón rojo. Tener un corazón limpio. Mostrar un corazón blanco. Estudiar para ser aprobado por Dios. Mostrar la Biblia. Saber hablar con Dios. Mostrar manos orando. Estar dispuesto a ir a cualquier lugar. Mostrar el mundo. Estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios pide. Manos abiertas. Darse a sí mismo a Dios. Mostrar una persona. Ser capaz de contar a la gente del amor de Dios. Mostrar los labios. Amar a todos. Mostrar caras de diferentes niños de otros lugares. Aprender a confiar y obedecer a Dios donde vaya. Mostrar las huellas de los pies. Como ayudar a un misionero. Por cada frase escrita está incluida una figura para mostrar y enseñar sobre qué hace un misionero. Diga a los niños que Dios está buscando personas que puedan. Primer lugar, elegir un misionero. Orar por su misionero antes de comer. Escribir a su misionero. Da una ofrenda cada mes. Ejemplo, ahorrar en un frasco sus monedas. Invitar a su misionero cuando esté en la ciudad. Aprender más del lugar donde se encuentra su misionero. Versículo para memorizar: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina. Isaías 52, 7. Mural misionero. Adornar. Una pared con cosas del lugar donde se encuentra el misionero. Comer. Una comida típica del lugar donde se encuentra el misionero. Contar. A un amigo sobre los misioneros que conoce y qué es lo que hacen. Dinámica, la maleta del misionero. Tener una maleta con artículos personales del misionero y el niño identificará el contenido de la maleta. Ellos ayudarán a decidir si lo que hay dentro es lo necesario para emprender el viaje a predicar la palabra de Dios. Dentro de la maleta no se incluirá la Biblia para que ellos noten si es necesaria o no. Invade mis pensamientos y dicen que cambié mi forma de actuar. Y aún así me amó. Con mente despierta y corazón valiente. Día 2. Devocional para el líder. El personaje del día de hoy representa la conducta de muchos de nosotros, Judas. Hasta se dice el beso de Judas. Un hombre que anduvo con Jesús 3 años, que fue su discípulo y, desgraciadamente, su corazón estaba lejos de él, al grado de traicionarlo. No supo ser leal. Y la pregunta para ti sería, ¿qué tan leal eres con tu Señor y Dios? ¿Serías capaz de dar tu vida por Él? No dudes, por favor. Tenemos un Dios fiel, que no cambia, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Judas hubiera conocido realmente a Dios, no se hubiera matado, sabría que Jesús era amor y que lo perdonaría. Pero escogió el peor camino y le costó la vida. No soportó. La traición es lo peor que nos puede pasar y nos sentimos heridos. Pero cuando nosotros fallamos y somos desleales, culpamos a todos, nos cuesta aceptar nuestro papel. Por eso te pido que consideres tu vida y que seas fiel a nuestro Dios. Esta semana tendrás la oportunidad de servirle por amor y enseñarles a los niños sobre el amor y el perdón de nuestro Salvador. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Mi nombre es Judas Iscariote, hijo de Simón. Fui uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Caminé con él, vi sus milagros y escuché sus enseñanzas. Fui el tesorero del grupo, encargado de administrar el dinero, pero mi corazón no estaba realmente con el Maestro. Esto está en Juan 12, 6. Mi padre se llamaba Simón. Esto está en Juan 6, 70 al 71, donde Jesús dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. No se sabe mucho más sobre mi familia, mi madre o si tenía hermanos. Mi historia tomó un giro oscuro cuando decidí traicionar a Jesús. Me acerqué a los principales sacerdotes y les pregunté, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Me ofrecieron 30 monedas de plata, y acepté el trato. Esto está en Mateo 26, 14 al 16. La noche en que Jesús fue arrestado, lo identifiqué con un beso en el huerto de Getsemaní. Al que yo besare, ese es, prendedle, dije a los soldados. Jesús, mirándome, me dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto está en Lucas 22, 47 al 48. Después de ver que Jesús fue condenado, me llené de remordimiento y devolví las 30 monedas, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes no quisieron ayudarme. Esto está en Mateo 27, 3 al 5. Desesperado, fui y me ahorqué. Con el dinero que devolví, los sacerdotes compraron un campo para sepultar extranjeros, llamado el campo de sangre. Esto está en Mateo 27, 6 al 8. Mi historia quedó como un recordatorio eterno de que el amor al dinero puede llevar a la perdición, y que aunque caminé con Jesús, mi corazón estaba lejos de él. Base bíblica. 3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4 Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. 16 Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. 48 Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Objetivo. Que el alumno memorice que Dios es un Dios de esperanza y perdonador. Antecedentes para el maestro. 1. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. 2.
Vendió a su maestro por 30 denarios. 3. Se arrepintió y decidió quitarse la vida al no poder resarcir el daño hecho. Preparativos. Cofre de la reflexión. Utiliza una caja de cartón pintada de dorado o marrón, simulando un cofre antiguo. Llénalo con monedas de cartón doradas, pero en el fondo del cofre, coloca un pequeño espejo. En el espejo, escribe la frase, ¿qué hay en tu corazón? Agrega un cartel cerca del cofre que diga, el precio de una mala decisión. Colócalo en una mesa o rincón especial para que los niños puedan abrir el cofre, ver las monedas y luego mirarse en el espejo, reflexionando sobre el mensaje. Materiales. Dulces. 30 monedas de chocolate o de goma. Zona cerebro. Actividad de introducción. Derecha o izquierda. Reciba a los niños con una gran sonrisa y dígales que está muy contenta de tenerlos una vez más en otra clase de Con toda tu mente y corazón. Usted les enseñará sus manos, en una de ellas pondrá un dulce y las pondrá detrás de usted. Luego, les preguntará qué mano quieren. Ellos podrán pensar que usted lo cambiará, pero lo dejará siempre en su mano. Después del quinto intento, ahora sí lo cambiará y les dará la explicación de que uno confía después de ver que no nos engañan, pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. Luego, les preguntará, ¿qué sintieron cuando comencé a cambiar los dulces de mano? Tenga preparadas 30 monedas. Pueden ser de chocolate. ¿Saben ustedes qué es lealtad? Es ser fiel a alguien o a alguna creencia, a pesar de todo lo que uno pueda vivir. El día de hoy hablaremos de Judas, uno de los discípulos de Jesús. Fue el tesorero y, saben, andaba con él, pero un día se le hizo fácil vender a su maestro por 30 monedas. Le ganó la avaricia, el pecado que moraba en su corazón, y, ¿saben? Le pagaron por traicionar a su maestro. Pero cuando vio lo que había hecho, no tomó las mejores decisiones. Muchas veces, cuando fallamos o cometemos un error, en vez de pedir perdón o avisar de lo que hicimos, fallamos más o mentimos más. ¿Sabes? Eso se le llama pecado, y Dios aborrece el pecado. Judas conocía el amor y la misericordia de Jesús, había vivido con él, pero tomó el camino más fácil. Dice la Biblia que regresó a devolver las monedas. Estaba arrepentido y quiso regresar las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, yo he pecado entregando sangre inocente, pero ellos respondieron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Aplicación a la vida diaria. La fidelidad a Dios debe ser lo principal, no podemos negarlo con nuestras acciones, no podemos ni debemos dudar de su poder. Judas, a pesar de haber estado a su lado, le ganó el interés al dinero y, cuando se arrepintió, tomó un mal camino y, en vez de regresar a Jesús, se quitó la vida. Uno debe aprender que Jesús siempre está dispuesto a perdonarnos y mostrarnos su amor. Si sientes que has fallado, quiero que sepas que Dios siempre te perdonará. Oración. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos ayude a tomar buenas decisiones, y que nos perdone si hemos fallado. Materiales. Rompecabezas. Fichas bibliográficas con las palabras del texto. Actividades de aprendizaje bíblico. Rompecabezas. Los niños formarán 2 grupos. Se harán preguntas y el equipo que conteste tendrá derecho a una pieza del rompecabezas. Veremos qué equipo logra completarlo primero. Enseñanza del texto. Aprendiendo, jugando. Se repasará el texto y se formarán 2 equipos. Cuando el maestro lo considere, le entregará a cada equipo un paquete de fichas que contienen las palabras del texto. Vamos a ver qué equipo logra acomodarlo en orden más rápido. Y cuando a mi mente llegan y las dudas me inquietan, yo sé que me guiará. Jesús te limpia del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Materiales. Isodine. Cloro. Agua. 3 recipientes transparentes. Paso a paso. 1. Coloca un letrero en los recipientes. El primero debe decir Cristo, el segundo yo y el tercero pecado. 2. Llena el recipiente que dice pecado con isodine, el que dice yo con agua y el que dice Cristo con cloro. 3. Comienza a explicar cómo el pecado ensucia nuestro corazón, con acciones que hacemos como mentir, decir groserías, no obedecer a nuestro Padre, etc. Puedes ir echando gotitas al recipiente que dice yo, del recipiente que dice pecado. 4. Después, explica a los niños lo que vino a hacer Jesús al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Con el recipiente que dice Cristo, comienza a verter poco a poco en el recipiente que dice yo. 5. Que el alumno comprenda lo maravilloso que es Cristo al limpiar nuestros pecados y hacernos hijos suyos. Día 2, Misionero 1 Misionero. Pastor Calisto Félix Bregues.
Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 1963. Lugar de nacimiento: Ejido de Tampochocho, municipio Axtla de Terraza, San Luis Potosí. Objetivo: fomentar en los niños un corazón dispuesto a compartir el amor de Jesús con otros, enseñándoles el valor de la misión como parte del llamado de todo cristiano. Introducción. El misionero del que hoy hablaremos vive en una ciudad de la República Mexicana llamada Guadalajara. Guadalajara es una ciudad y municipio mexicano que se localiza al occidente de México, conocida por sus mariachis, su comida típica, birria, tortas ahogadas, su agricultura fértil, porque produce varios productos: maíz, trigo, arroz, frijol, garbanzos, frutas, plátano, naranja, limas, caña de azúcar, cacahuate, algodón. Además de esto, cuenta con montes de abundante madera para construcción. Mientras les cuentas a los niños sobre el lugar donde vive el misionero, muéstrales imágenes o elementos reales representativos del lugar, comida, productos agrícolas, fotos de mariachis, etc. Historia misionera. Comienza a narrar la historia del misionero, su conversión, su llamado y servicio a Jesucristo durante este tiempo. Enlace la historia del misionero con el versículo de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Su conversión, llamado y servicio a Jesucristo. Su conversión. Conoció el Evangelio cuando vivía en la colonia Reforma, Nezahualcóyotl, Edo, de México. Un amigo que tiene por nombre Josué le dijo: ¿vamos a los Reyes? A lo que contestó: sí, vamos. Iban pasando por la iglesia Damasco Floresta, y al pasar por ahí, dos hermanos que se encontraban afuera del templo, los hermanos Tomás Flores y Seferino Alba, al verlos, los tomaron del brazo y les dijeron: pasen, los estábamos esperando. Los metieron y los pasaron hasta adelante. Escuchó la palabra de Dios, les gustó y empezó a asistir a la iglesia. Su conversión fue extraordinaria porque el Señor Jesucristo le permitió verlo en visión, y en esa visión lo llamó por su nombre. Esto sucedió en el año 1980, en la iglesia Damasco Floresta. Al año siguiente, se bautizó junto con el hermano Héctor Mora, la hermana Luz Barrientos y otros hermanos. Así comenzó su servicio en la iglesia, participando los domingos en la dirección de los cultos. Dominical fueron los hermanos Rocío Zavala, Ángela León, José Cortés, etc. A los 2 años de congregarse, conoció, se enamoró y se casó con su ahora esposa Sara Cortés Flores, compañera en el ministerio. Su llamado al ministerio. El hermano Antonio Nápoles lo envió a Tampochocho, diciéndole: ve, levanta la obra en la Huasteca. Lugar porque posteriormente instalaron a la pastora, la hermana Paula, en ese sitio. Después emigró a Guadalajara, donde colaboró con el hermano José Cortés durante 10 años. Asistió a la convención anual que se realiza en el Concilio Damasco como delegado. En una de esas convenciones, el hermano Ángel Ríos, ya fallecido, fue usado por Dios para darle palabra y hacerle el llamado al ministerio. Posteriormente, el hermano Antonio Nápoles le dijo: te he llamado a mi oficina para decirte que ya sirvas en el ministerio. Dios te lo va a confirmar de la siguiente manera: todo lo que emprendas en lo secular va a salirte mal. Y efectivamente, así fue. Después, el hermano Juan Luis Cisneros, en su carácter de presidente, le preguntó si quería atender la obra en Calera, Zacatecas, luego en Axtla de Terrazas, y por último José Cortés le dijo: ve y levanta la obra en El Verde, Jalisco. Por fin aceptó, y ahora lleva actualmente 25 años sirviendo en el ministerio del pastorado. Su servicio a Jesucristo. Las experiencias más hermosas durante su servicio al Señor Jesucristo han sido: ver cómo se convierten las almas a Jesucristo. Ver cómo aman y desean servir al Señor. Muchas son las experiencias que el servidor de Jesucristo puede platicar, pero lo más hermoso es ver cómo Dios respalda su ministerio. Yo quiero estar siempre dispuesto a aprender. Con toda mi vida te amaré. Mi corazón busca de Dios. Mi nombre es Cerebro, y soy el centro de todo lo que piensas, sientes y decides. Desde que naciste, he trabajado sin descanso, guiando cada uno de tus pasos, ayudándote a aprender, a recordar y a soñar. En mí se guardan tus pensamientos más profundos, tus alegrías y hasta tus dudas. La Biblia habla de mí con cariño y sabiduría. Dios te invita a usarme bien, a llenarme de pensamientos buenos y a confiar en Él en todo momento. Me dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto está en Proverbios 3, 5 al 6. A veces, intento entenderlo todo por mí mismo, pero es cuando confío en Dios que encuentro verdadera paz. Soy fuerte, pero también necesito descanso.
Cuando me llenas de preocupaciones, me canso. Cuando me llenas de fe, me ilumino. Esto está en Filipenses 4:8. Me da la mejor receta para estar sano y en paz. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Dios me ha dado el increíble don de la sabiduría, y cuando lo busco, me llena con su entendimiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto está en Proverbios 9:10. Cuando me dejo guiar por él, mis pensamientos son más claros, mis decisiones más firmes y mi vida más plena. Así que lléname de amor, de conocimiento y de fe. Usa cada pensamiento para glorificar a Dios, porque cuando lo haces, no solo yo me fortalezco, sino que todo tu ser brilla con su luz. Recuerda que, aunque eres fuerte y capaz de grandes cosas, también necesitas momentos de descanso y renovación. Al confiar en Dios y permitirle guiar tus pensamientos, hallarás paz y claridad, y todo tu ser reflejará su luz y sabiduría. Devocional para el líder. Permanece. Después de estos 2 días, estar preparado para hablar del amor y el cuidado de Dios para con sus hijos, de su gracia y misericordia derramada, no es un tema fácil, porque hablar del amor y la fidelidad es un tema desgastado y mal enseñado. Ahora, el amor que la mayoría conoce es un amor egoísta. Sin embargo, el amor de Dios es diferente, y como dice un Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es cierto que muchas veces somos sometidos a diferentes pruebas, pero tenemos que aprender a permanecer siempre confiados en nuestro Dios. No importa la tormenta, si confías en el Creador, sabrás que tras la tormenta viene el arco iris, y tras la oscuridad, la luz. Es por eso que te invito a que permanezcas fiel y transmitas a cada alumno que hoy tendrás la confianza que deben tener en Dios. José el soñador, de esclavo a gobernador. Mi nombre es José, hijo de Jacob y Raquel. Desde joven, Dios me dio sueños que mostraban que un día gobernaría sobre muchos. Un día conté a mis hermanos un sueño donde 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante mí. Esto despertó su envidia, pues entendieron que significaba que yo reinaría sobre ellos. Esto está en Génesis 37:5-11. Mi padre me amaba más que a mis hermanos y me dio una túnica de colores. Esto hizo que mis hermanos me odiaran aún más. Un día, cuando fui a verlos al campo, me atacaron y me vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban a Egipto. Esto está en Génesis 37:23-28. En Egipto, fui comprado por Potifar, un oficial del faraón. Dios estaba conmigo y todo lo que hacía prosperaba, así que me pusieron a cargo de la casa de Potifar. Pero su esposa me acusó falsamente de querer deshonrarla, y fui enviado a la cárcel. Esto está en Génesis 39:1-20. Aún en prisión, Dios me dio la capacidad de interpretar sueños. Allí conocí al copero y al panadero del faraón, quienes también habían tenido sueños. Interpreté que el copero sería restaurado y el panadero ejecutado, y así sucedió. Esto está en Génesis 40:8-23. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. El copero recordó mi don y me llevaron ante el faraón. Le expliqué que su sueño significaba 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Le aconsejé almacenar provisiones durante la abundancia para sobrevivir la escasez. Esto está en Génesis 41:14-36. El faraón reconoció que Dios estaba conmigo y me hizo gobernador de Egipto, segundo en autoridad después de él. Me casé con Asenat y tuve 2 hijos, Manasés y Efraín. Esto está en Génesis 41:38-52. Cuando llegó el hambre, mis hermanos vinieron a Egipto a comprar alimento, sin saber que yo era el gobernador. Los puse a prueba y finalmente me rebelé a ellos, llorando y diciendo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Pero no os preocupéis, porque Dios lo permitió para salvar muchas vidas. Esto está en Génesis 45:1-8. Traje a mi padre Jacob y a toda mi familia a Egipto, donde vivieron en la tierra de Gosén. Esto está en Génesis 46:28-34. Mi vida muestra que, aunque sufrí traiciones y pruebas, Dios tenía un propósito más grande. Lo que mis hermanos pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Esto está en Génesis 50:20. Base bíblica. Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. José, a pesar de que lo traicionaron sus propios hermanos, su amor fue más grande. ¿Y tú, has permanecido fiel al amor que te otorga día a día el Señor Jesús o no? Objetivo específico. Que el alumno identifique cualquier sentimiento negativo y lo convierta en algo positivo. Antecedentes para el maestro. José, a pesar de que lo traicionaron sus propios hermanos, su amor fue más grande. ¿Y tú, has permanecido fiel al amor que te otorga día a día el Señor Jesús, o no? José permaneció fiel y esperando en Dios siempre. Preparativos. Ore por los niños que asistirán a con toda tu mente y corazón. Organícese con sus compañeros de equipo para ver quién llevará cada actividad, actividad introductoria, lección bíblica, texto y repaso. Tenga listo todo su material de la clase. Zona cerebro. Actividad de introducción. La papa caliente. Permanezca en la puerta del salón y salude a los chicos conforme vayan entrando e invítelos a tomar asiento, indicándoles que en un momento iniciará la clase. Preséntese con los chicos y manifiésteles algo como lo siguiente. Nos sentimos muy contentos de que se encuentren con nosotros y juntos permanezcamos en esta escuela bíblica de vacaciones. Historia bíblica.
Saben que la historia del día de hoy es una de mis historias favoritas. José fue hijo de Jacob, tuvo 11 hermanos, pero su papá lo amaba más que a todos sus hermanos, le hizo una túnica de colores, pero sus hermanos no lo querían, le tenían envidia. ¿Tú has sentido envidia alguna vez? Qué terrible es eso, uno debe aprender a agradecer todo lo que Dios nos da, y no estar pensando en por qué el otro tiene más que uno. ¿Sabes que los hermanos de José no lo querían nada, al grado que lo querían matar, porque su padre le había hecho una túnica, porque José tenía sueños? Un día, cuando ellos estaban cuidando las ovejas, él les llevó comida, y al verlo de lejos planearon matarlo, pero su hermano Rubén los detuvo y dijo, no lo maten, mejor metámoslo a una cisterna. Y bueno, le escucharon y así lo hicieron, no lo querían. ¿Se imaginan? Pensar en matar a su propio hermano, qué terrible. Pero cuando estaban comiendo, vieron a una compañía de ismaelitas, y Judá dijo, mejor hay que venderlo, y pues mejor decidieron venderlo por 20 monedas de plata, y se llevaron a José a Egipto. Mientras Rubén volvió a la cisterna y al no encontrar a su hermano, rasgó sus vestidos y les dijo, ¿dónde está? Entonces ellos le tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esta historia? José nunca se olvidó de Dios, él permaneció fiel como lo hacen las palmas, no importando la situación. Estando en Egipto pasó muchas cosas, pero Dios lo guardó siempre. La esposa de Potifar lo sedujo y José se negó, entonces lo acusó, y lo metieron a la cárcel. Estando en la cárcel conoció al copero y al panadero, les reveló sus sueños y se olvidaron de él. Pero un día, Faraón soñó algo y quería que alguien sabio se lo interpretara, pero no encontraba a alguien, hasta que el copero, que estaba vivo, porque el panadero murió a manos de Faraón, se acordó de José y fue y habló de él. Al escuchar la interpretación del sueño, el faraón le dio un puesto importante. Al paso de los años, cuando vino el hambre, los hermanos de José vinieron a Egipto a comprar comida. ¿Y sabes? José pudo vengarse de ellos, pero no lo hizo. Antes bien, dijo que todo lo que había pasado era porque Dios así lo había querido para preservar su vida y la de toda su familia. ¿Te imaginas? Permaneció siempre fiel. Así debes de ser tú, fiel, no importa las pruebas o luchas que tengas que pasar. Piensa que Dios todo lo usará para tu bien si tú permaneces fiel. Actividades de aprendizaje bíblico. Mi corazón dice. Escribirás en cada una de las 30 monedas preguntas como: ¿qué harías si te secuestran? ¿Has pedido a Dios que castigue a alguien por el mal que te ha hecho? ¿Te han dado ganas de golpear a alguna persona porque le tienes envidia? ¿En la escuela te han molestado? ¿Sabes que Dios siempre te observa? Etcétera. Y dejarás que cada niño conteste. Después dirás que sobre toda cosa guardada deben de guardar su corazón. Presenta el plan de salvación, relacionándolos con los 2 primeros dones, es decir, háblales de la esperanza de estar en el cielo, pero que el pecado es lo que te aleja y no te permite llegar. Es por eso que ellos deben saber lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregúntales, ¿a quién le gustaría sentirse seguro y ser hijo de Dios? Dales la oportunidad de que reconsideren su proceder y ora por cada uno de ellos. Dales la seguridad de que, al hacer la oración, ahora ellos serán hijos de Dios. Materiales. Pelota. Dulces. Enseñanza del texto. Siguiendo a mi compañero. Escriba en el pizarrón el texto y repítalo por partes o completo varias veces. Después, vaya borrando palabras poco a poco hasta borrarlo en su totalidad. Que lo repitan todos juntos. Premia a los chicos con una paleta o un dulce por su esfuerzo al memorizarlo. Mi corazón busca de Dios. Día 3. Un corazón obediente. La gente Juego el gato misionero. tiene la mente Inicie preguntando a los niños. ¿Qué recuerdan del hermano misionero del que hablamos ayer? Después, implementa un juego tipo gato o 3 en línea, donde cada casilla contiene una pregunta de repaso relacionada con la historia del hermano Calisto Félix Reyes. Los niños deberán contestar correctamente para poder marcar su ficha, X o O. Preguntas del repaso. 1. ¿Dónde nació el hermano Calisto Félix? Respuesta: San Luis Potosí. 2. ¿Cómo se llama el lugar donde pastorea? Respuesta: El Verde, Jalisco. 3. ¿Cómo llevó el hermano Calisto al templo? Respuesta: 2 hermanos lo invitaron a pasar. 4. ¿En qué lugar tuvo una visión? Respuesta: en el templo Damasco. 5. ¿En qué año fue bautizado? Respuesta: en 1980. 6. ¿Cómo se llama el hermano que le dio la profecía? Respuesta: hermano Ángel Ríos. 7. ¿Quiénes fueron sus maestros de escuela dominical? Respuesta: Rocío Zavala, Ángela León y José Cortés. 8. ¿En qué lugar se encuentra el Verde? Respuesta: Guadalajara, Jalisco.
9. ¿Cuántos años lleva pastoreando en El Verde, Jalisco? Respuesta: 25 años. 10. ¿Cómo se llama el pastor de El Verde, Jalisco? Respuesta: Calixto Félix Fregues. Oración por el misionero. Lleva a los niños a orar sinceramente por las necesidades del misionero y su familia. Enséñales la importancia de interceder cada día por quienes anuncian la palabra de Dios. Puedes usar el cubo de oración para hacerlo más dinámico y participativo. Motivos de oración. Por la seguridad del misionero y su familia. Donde predica, para que reciban el mensaje de salvación. Por los hermanos que colaboran con él, compartiendo la palabra de Dios. Materiales. Cubo de oración. Pinte la hoja. Péguela en una cartulina. Ahora córtela en las líneas. Dóblela en las líneas punteadas hasta que se forme un cubo. Pegue las pestañas unas a otras, adentro del cubo. Tire el cubo en una mesa. Ore por la figura que salga. Por ejemplo, si sale salud, ore por la salud de los misioneros. Aplicación para la vida. Frase clave del día. Cuando obedezco a Dios, me regala de su poder para así lograr cumplir las cosas que Él me pide. Invita a los niños a reflexionar. Así como el hermano Calixto obedeció al llamado de Dios, yo también puedo obedecer lo que Dios me pide: orar, leer su palabra, ayudar a otros y hablar de Jesús con mis amigos. Y nadie lo nota. Devocional para el líder. Tristeza. Estamos cada vez más cerca del final y hemos aprendido muchas cosas o recordado algunas. El día de hoy veremos la importancia de recordarle a nuestro cerebro y corazón que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Aunque lo sintamos lejos, Él siempre está a nuestro lado, recordando que antes de partir, Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos debe dar aliento y confianza. Sé que no es fácil. Recuerdo cuando Jesús, estando en la misma barca con sus discípulos, se queda dormido y sus discípulos le reclaman diciéndole: no tienes cuidado de nosotros. Así pasa, y el profeta Elías lo experimentó, se sintió solo y eso le llevó a estar triste, pero Jehová nunca lo abandonó. En esos momentos le mostró su amor y cuidado, y eso debemos hacer nosotros con nuestros hermanos, ser cuervitos. Cuando ellos se sientan solos y tristes, llevarles algo, visitarlos, darles palabras que los hagan sentir especiales, que no están solos. Necesitamos ser los brazos de nuestro Maestro. Ayudemos a que la gente no se sienta sola. Recordémosles que ellos tienen una familia espiritual y muchas promesas por parte de nuestro Salvador. Elías, el profeta del fuego. Mi nombre es Elías, y fui un profeta de Dios en tiempos difíciles para Israel. Viví durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, quienes llevaron al pueblo a adorar a dioses falsos como Baal. Dios me envió con un mensaje claro: llamarlos al arrepentimiento y demostrar que solo Él es el verdadero Dios. Esto está en Primera de Reyes 16, 29 al 33. Cuando el pueblo se alejó de Dios, declaré que no llovería en Israel hasta que yo lo dijera. Luego, Dios me envió al arroyo de Kerit, donde los cuervos me traían pan y carne cada día. Esto está en Primera de Reyes 17, 2 al 6. Uno de los momentos más impactantes de mi vida fue cuando desafié a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Mientras ellos clamaban a su Dios sin respuesta, yo oré a Jehová, y fuego bajó del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua que lo rodeaba. El pueblo cayó rostro en tierra y reconoció al único Dios verdadero. Esto está en Primera de Reyes 18, 30 al 39. Aunque vi la gloria de Dios, también enfrenté miedo. Después de la gran victoria en el Carmelo, huí al desierto porque Jezabel quería matarme. Allí, cansado y desanimado, pedí morir, pero Dios me fortaleció con alimento y me habló en un susurro apacible. Esto está en Primera de Reyes 19, 4 al 12. No morí como los demás hombres. En mi vejez, mientras caminaba con mi discípulo Eliseo, un carro de fuego con caballos me arrebató y subí al cielo en un torbellino. Esto está en Segunda de Reyes 2, 11. Dios me usó para hacer milagros, confrontar a reyes y recordar al pueblo quién es el Señor. Aún hoy, mi nombre se menciona como el profeta del fuego. Primera de Reyes 19 del 1 al 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo el de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Que él aprenda a reconocer que, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo en lugar de las amenazas que nos rodean, podemos sentir tranquilidad. Antecedentes para el maestro. Elías fue un gran profeta, que mató a 450 profetas de Baal. Fue el único que se enfrentó a la reina malvada de Jezabel. Se sintió triste y solo, mostrando su frágil humanidad y olvidando quién lo había llamado y por qué lo había hecho. Materiales, caras de diferentes emociones. Preparativos. Ore por los niños que asistirán a Con toda tu mente y corazón. Organícese con sus compañeros de equipo para ver quién llevará cada actividad, actividad introductoria, lección bíblica, texto y repaso. Imprima los anexos. Tenga listos los gafetes. Zona cerebro. Actividad de introducción. Bienvenida. Reciba a los niños con una gran sonrisa, y muéstreles caras para que ellos tomen la que más les guste, ya sea alegre, triste, temerosa, tímida, etc. Dígales que le expliquen por qué agarraron cada una de ellas, deje que expresen lo que sienten, escúchelos atentamente y anímelos a los que se sienten tristes o que nadie les hace caso. Después, déles una carita sonriente con el texto escrito atrás y repítales lo que dice el texto. Historia bíblica. Muchas veces, después de hacer algo importante, nos sentimos tristes, angustiados, preocupados, que nadie nos entiende o nos comprende. Eso me recuerda a la vida del profeta Elías. ¿Saben? Elías había matado a 450 profetas de Baal a espada. Eso hizo que Jezabel se enfureciera y lo mandó a amenazar, diciendo que lo mataría. Elías tuvo mucho miedo y se fue a Berseba, al grado que quería morirse. Le dijo a Jehová, quítame la vida. Y se fue a esconder en un enebro. ¿Puedes creerlo? O sea, realmente tenía mucho miedo. ¿Y sabes? Se quedó bien dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo que comiera, que se levantara. Y él miró, y en su cabecera estaba una torta cocida y una vasija de agua. Después se quedó dormido nuevamente, y el ángel nuevamente lo tocó y le dijo que comiera para que se llenara de fuerzas, porque largo camino le restaba. Y después de que comió, fue fortalecido y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, que se llama Horeb. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos.
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Imagina la tristeza que tenía, sentirse solo, pero lo más hermoso es saber que Dios nunca lo dejó, siempre estuvo a su lado, apoyándolo y cuidándolo. Conclusión. Dios nunca, pero nunca te dejará solo. Aunque pienses que nadie lo naut, ten la seguridad de que Dios está siempre atento a ti, te escucha, te cuida, pero, sobre todo, te ama. Materiales. Elabore a su gusto con imágenes su texto. Recuerde que el alumno es visual a esa edad. Actividades de aprendizaje bíblico. Mi corazón dice. Juegue a las estatuas de marfil. Si algún niño se mueve, hágale una pregunta sobre la clase. Si responde correctamente, podrá continuar con el juego, de lo contrario, se saldrá. Enseñanza del texto. Juntos. Forme 2 o 3 equipos, dependiendo de los alumnos que tenga, y tenga lista la ayuda visual de su texto. Explique de qué se trata el juego. Tendrán que repetir 5 veces el texto. El primer equipo que lo diga sin equivocación será el ganador. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. La gente que me rodea tiene la mente llena de obscuridad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Materiales. Bicarbonato. Vaso de agua fría. Recipiente para mezclar los ingredientes. Paso a paso. 1. Una vez tengamos todos los elementos para realizar el experimento, vertemos el bicarbonato sobre un plato y añadimos un poco de agua. A continuación, remueve esta mezcla hasta conseguir la textura correcta. 2. Una vez conseguida, verás que esta masa que se forma se comporta de una forma muy similar a la nieve de verdad y es fácilmente moldeable. Día 4. Misionero 2. Misionero. Pastor Adolfo Castañeda Bañuelos. Lugar de nacimiento. Tequila, Jalisco. Pero tengo miedo. Hebreos 13 del 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. Y Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero, hablar de cosas que pueden causar miedos a los misioneros y cosas que pueden asustar niños a testificar a sus compañeros. Hable que algunos pasan por tiempos difíciles, algunos mueren, algunos contratan enfermedades horribles, y algunos están golpeados. También ellos tienen que aprender un nuevo lenguaje, dejar sus familias y amigos, y enfrentar arañas o culebras, etc. Pedí a los niños que mencionen cosas que serían de miedo en el campo misionero. Aplicación. Que los niños aprendan que está normal tener miedo y que Dios puede hacer cosas difíciles posibles. Dios está con nosotros acá o allá, les protegerá y dará sabiduría a los que me están sirviendo. Y esto lo veremos con el misionero que conoceremos el día de hoy, quien tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles y de gran peligro, pero Dios siempre estuvo con él y nunca lo dejó. Mostrar la foto del misionero. Comenzar a narrar la historia del misionero, su conversión, su llamado y servicio a Jesucristo durante todo este tiempo. Relacionar la cita de Hechos 9:15 con la historia de la vida del misionero. El Señor le dijo, ve, por instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Su conversión, llamado y su servicio a Jesucristo. Su conversión. Nació en un rancho del municipio de Tequila, Jalisco. Estudió la primaria, secundaria y preparatoria en diferentes localidades. Le hicieron un corrido que lo hizo muy famoso: Tequila, Amatitlán, Yahualica. Estuvo un tiempo en Estados Unidos y después se casó e ingresó al mundo del narcotráfico. Estuvo en Guatemala y ha estado en la mayoría de los estados de la República. Estuvo preso en el estado de Reynosa, Tamaulipas, de donde se fugó de la prisión y debido a esto formó su propia red de narcotráfico, hasta que en 1993 cayó preso en Estados Unidos, donde el Señor Jesús le permitió conocerle. Su llamado al ministerio. En esa situación en que se encontraba fue donde conoció a Jesús y decidió servirle. El Señor ha estado conmigo todo el tiempo. Me prometió poner a mis enemigos bajo mis pies y lo primero que hizo fue quitar de mi vida a las personas que querían hacerme daño. Pasó el tiempo y me estableció en Atotonilco, en los Altos de Jalisco, en la misión Vitae. Su servicio a Jesucristo. En el año 2013 fue secuestrado. Cuando yo pensaba que se iba a reunir con su señor, el aderezó su mesa en presencia de sus angustiadores y lo dejaron libre a él y a su hijo, el más pequeño, a quien habían secuestrado. En el año 2014 le quitaron la vida a su hermano, pero en lugar de desanimarlo, esto lo fortaleció porque ahora sirve a Dios, porque Él es quien hace justicia a los que sufren violencia y le recuerda que en su palabra dice que Él pondrá a mis enemigos bajo mis pies. Él me ha enseñado que Él es mi Señor,
Él es poderoso y tiene todo bajo control. Ahora somos siervos de Dios caminando con los ojos abiertos porque vemos que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y seguiremos caminando creyendo que en el nombre de mi Señor Jesús haremos proezas para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Te hacen o haces bullying? Devocional para el líder. Autocontrol. ¿Dispuesto para conocer cosas nuevas el día de hoy? Prepara tu corazón para que sea Dios quien te transforme y te prepare para hacer cosas maravillosas en ti. Hoy conocerás lo que Dios puede hacer en ti, que tiene cosas excelentes. Hoy conocerás que no eres una casualidad en la vida. Dios tiene un propósito perfecto para ti desde antes que nacieras. Te darás cuenta de que Dios, en su infinita bondad, provee lo necesario. Ana deseaba un hijo para dedicarlo al Señor. ¿Qué cosas, no crees? Pedir para regresar, y lo mejor de todo es que Dios se lo concedió. Pero Ana supo esperar y dejar todo en manos de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar todo en manos de Dios, acatar lo que Él tiene para ti sin envidiar a nadie? Hoy termina la EBV y deberás dejar huella en el corazón de cada alumno que Dios te permitió atender durante esta semana, teniendo la seguridad de que nunca se olvidará de tu trabajo. Gracias por dar lo mejor de ti. Dios te bendiga rica y abundantemente. Ana, la mujer de fe. Mi nombre es Ana, y mi historia es un testimonio del poder de la oración y la fidelidad de Dios. Fui esposa de Elcana, un hombre temeroso de Dios, pero mi corazón estaba lleno de tristeza porque no podía tener hijos. En aquellos tiempos, la esterilidad era vista como una deshonra, y mi dolor se intensificaba porque la otra esposa de mi esposo, Penina, tenía hijos y constantemente me humillaba por mi condición. Esto está en 1 de Samuel 1, 1-7. Cada año, íbamos al templo en Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, pero mi tristeza me impedía disfrutar de las festividades. Un día, con amargura de alma, me postré ante el Señor y lloré desconsoladamente. Hice un voto a Dios: si me concedía un hijo varón, lo dedicaría a él por toda su vida. Esto está en 1 de Samuel 1, 9-11. Mientras oraba en silencio, el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero le expliqué que mi corazón estaba angustiado y que clamaba a Dios. Entonces, él me bendijo y declaró que Dios concedería mi petición. Poco tiempo después, quedé embarazada y di a luz a un hijo a quien llamé Samuel, que significa Dios ha escuchado. Esto está en 1 de Samuel 1, 12-20. Cuando Samuel creció lo suficiente, lo llevé al templo de Silo y lo entregué al sacerdote Elí, cumpliendo mi promesa al Señor. Aunque me dolió separarme de él, mi corazón estaba lleno de gozo porque Dios había respondido mi oración. Esto está en 1 de Samuel 1, 24-28. Después de entregar a Samuel, alabé a Dios con un cántico de gratitud, exaltando su grandeza y justicia. Mi oración es un testimonio de cómo Dios exalta a los humildes y derriba a los orgullosos. Esto está en 1 de Samuel 2, 1-10. Dios no solo me bendijo con Samuel, sino que me concedió más hijos, mostrando su fidelidad y amor. Samuel creció para convertirse en un gran profeta de Israel, guiando a la nación conforme a la voluntad de Dios. Esto está en 1 de Samuel 2, 21. Mi historia demuestra que Dios escucha las oraciones de los afligidos y responde en su tiempo perfecto. No importa cuán grande sea la prueba, la fe y la oración pueden cambiarlo todo. La rival silenciosa. Mi nombre es Penina, y fui la otra esposa de Elcana, el esposo de Ana. Aunque tenía hijos, mi vida no estuvo exenta de dificultades. En vez de ser un apoyo para Ana, elegí aprovecharme de su dolor y burlarme de ella por su esterilidad. Esto está en 1 de Samuel 1, 6-7. Me sentía superior por ser madre, y aprovechaba cada oportunidad para hacerle sentir mi desprecio, especialmente durante las visitas al templo. Pero no sabía que mi actitud no agradaba a Dios, y que, en su misericordia, Él tenía un plan para la vida de Ana. Aunque mi vida parecía tener más bendiciones a los ojos del pueblo, mi corazón estaba lejos de la paz que Dios otorga. Mi rival Ana, en su dolor, encontraba consuelo y esperanza en Dios. Su fe y obediencia a su voluntad me dejaron una lección sobre la verdadera bendición de tener un corazón recto delante de Él. Base bíblica. 1 de Samuel 1 y 2. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Faíns, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte.
Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba, y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a los 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida, él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece, abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo,
y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Faíns, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Objetivo general. Que el alumno aprenda a determinar que no hay necesidad de pelear con sus propias fuerzas cuando deja todo en sus manos. Objetivo específico. Que el alumno aprenda a esperar y confiar en Dios en todo momento. Antecedentes para el maestro. En la época en donde se desarrolló esta historia, y en el pueblo donde sucedió, era muy importante, debido a que la mujer que no daba hijos era tomada como inservible y podía ser sustituida. Los hijos representaban bendición. Ana estaba casada con Elcana, y él tenía otra mujer llamada Penina. Materiales. Tenga listas las figuras de bebés. Ore por los niños que asistirán a con toda tu mente y corazón. Organícese con sus compañeros de equipo para ver quién llevará cada actividad, actividad introductoria, lección bíblica, texto y repaso. Zona cerebro. Actividad de introducción. Una gran moneda. Reciba a los niños con una gran sonrisa, invítelos a pasar a su salón y dígales, nos sentimos muy felices de tenerles aquí. Bienvenidos a Con Toda Tu Mente y Corazón. Durante esta semana hemos aprendido cuánto nos ama y cuánto le importamos a Dios. Encontrando al bebé. Dígales a los niños que existen figuras de bebés escondidas en el salón. El que lo encuentre se debe poner de pie. Cuando termine, pídales a los niños que no encontraron un bebé que se sienten y déles un chocolate. Luego, pregunte a los que tienen un bebé lo siguiente. ¿Qué sentiste al ver que al que no tiene bebé se le diera un chocolate? ¿Hubieras preferido no encontrar un bebé para que te dieran uno? Al que encontró, le dará 2 chocolates después de terminar las preguntas y les dirá, Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Historia bíblica. Quiero decirles que la historia del día de hoy me hace pensar mucho. Se trata de 2 mujeres, Ana y Penina. En la época en la que ellas nacieron, los hombres podían tener 2 esposas. Si la primera esposa no podía darle hijos, el hombre podía casarse con otra mujer que le diera hijos. Esto era porque la bendición o la riqueza de un hombre se medía en la cantidad de hijos que tenía. La Biblia nos habla de Elcana, el cual estaba casado con Penina y con Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Cada año, Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Eli, Ofni y Faíns. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ana sufría mucho por la burla que Penina le hacía. ¿Tú alguna vez te has sentido que alguien se burla de ti porque eres cristiano, porque estás flaco o gordito, o moreno o muy blanco, porque tienes zapatos o porque no tienes zapatos, etcétera? Muchas personas son malas, como Penina, y les gusta burlarse de la gente. A eso se le llama bullying, pero muchas veces nosotros somos los que hacemos burla, sin pensar en el sentimiento de las personas. Ana sufría porque deseaba tener un hijo. Ella no hizo nada en contra de Penina. Hizo lo mejor de todo, orar.
Ella le pidió a Dios por eso que le hacía sufrir. Antes de ser grosera con Penina, fue al Señor nuestro Dios en oración. ¿Y saben qué fue lo mejor de todo? Dios le contestó. Eso no le agradó a Penina, pero ¿sabes? Cuando más te molesten, tú debes bendecirlos, debes orar por ellos y poner tu confianza en Dios. Aplicación a la vida diaria. Siempre que alguien te haga burla, piensa en nuestro Señor Jesucristo. Sufrió burlas, golpes, maltratos por amor, y las primeras palabras que dijo fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero debes siempre decir, si alguien te hace burla o te maltrata, que se lo dirás a tus padres o a tus maestros, para que juntos resuelvan esa situación. Actividades de aprendizaje bíblico. Andando como bebés. Hará una carrera de gateos. Cada niño se pondrá en posición de gatear, y si contesta acertadamente, podrá hacer la carrera. El primer equipo que complete la carrera con todos los miembros de su equipo ganará. Las preguntas que se sugieren son: ¿cómo se llama el esposo de Penina? ¿Cómo se llaman las esposas del Cana? ¿Qué no tenía Ana que sí tenía Penina? ¿Qué hacía Penina con Ana? ¿Alguna vez te han hecho burla? Al final, premia a tus alumnos y haz que se digan, antes de irse, algo bonito, es decir, que encuentren algo bello, su sonrisa, su cabello. Enseñémosles a decir cosas bellas. Enseñanza del texto. El mejor equipo. Haz 3 juegos de texto en palabras separadas para que cada grupo lo arme. Haga equipos de hombres contra mujeres para ver quién encuentra más rápido el texto y se lo aprende. Ganará el equipo que primero lo diga completo. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Hola. Querido cerebro. ¿Cómo has estado? Siento que hoy has trabajado mucho. Hola. Corazón. Sí, he estado ocupado con tantos pensamientos, planes y decisiones. Pero, ¿sabes qué? Me alegra saber que siempre estás ahí para darme calor y propósito. ¡Ay, qué lindo eres! Yo también te necesito. Tú me ayudas a pensar con claridad cuando me dejo llevar demasiado por las emociones. Pero dime, ¿no te cansas de buscar tantas respuestas? A veces sí. Me esfuerzo en entender todo, pero hay cosas que solo Dios sabe. Me gusta cuando me recuerdas que no todo depende de mí, que confiar en Dios nos da paz. Exacto. Dios nos ha dado un propósito a los dos. A mí, para amar con pureza y sinceridad. A ti, para pensar con sabiduría. Juntos, somos un gran equipo. Sí. Y si alguna vez me lleno de preocupaciones, recuérdame que debemos descansar en Dios. Como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Sigamos latiendo y pensando con amor, confiando en que Dios nos guía en cada paso. Porque cuando Dios está con nosotros, todo cobra sentido. Mis pensamientos y dicen que cambié mi forma de actuar. Y cuando a mi mente llegan y las dudas me inquietan, yo sé que me guiarás. Pulsera sin palabras. Materiales. Hilo elástico. Tijeras. Cuentas de colores, rojo, verde, amarillo, blanco y negro. Paso a paso. 1. Medición de la muñeca. Mide cuidadosamente la muñeca de cada niño utilizando el hilo elástico. Asegúrate de dejar unos centímetros extra para que puedas hacer el nudo cómodamente más adelante. Luego, corta el hilo a la medida adecuada para cada niño. 2. Preparación del hilo. Haz un nudo firme en uno de los extremos del hilo elástico. Esto evitará que las cuentas se salgan mientras los niños las ensartan. También puedes colocar un pequeño clip o cinta adhesiva temporal como tope. 3. Ensartar las cuentas. Comienza a meter las cuentas de colores en el hilo siguiendo el orden del libro sin palabras. Explica brevemente el significado de cada color mientras los niños las colocan, fomentando así la comprensión del mensaje. 4. Cierre de la pulsera. Una vez colocadas todas las cuentas, une los 2 extremos del hilo y haz un nudo para asegurar bien la pulsera. Verifica que quede bien ajustada, pero sin apretar demasiado la muñeca del niño. 5. Actividad de repaso. Pide a los niños que compartan el significado de cada color utilizando sus pulseras. Haz un pequeño recuento o dinámica en grupo para repasar el mensaje del libro sin palabras, fomentando la participación de toda la clase. Día 5. Con Dios al frente. Actividad de repaso. Proporcionar a los niños pequeños los dibujos de los pies con el texto para que lo coloren. Proporcionar a los niños la sopa de letras que resolverán como actividad de repaso. Al resolver la sopa de letras, preguntar lo que recuerdan con cada una de las palabras que encuentren.
Tiempo de oración. Preguntar a los niños qué necesidades creen que podría tener el pastor. Hacer una lista con las necesidades y peticiones que podríamos hacer por él. Orar por la seguridad del misionero y de su familia. Orar por las necesidades de cualquier tipo que tuvieran en el lugar donde viven. Orar por las iglesias que pastorean cada uno de los misioneros. Orar para que Dios guarde a todos los misioneros del concilio, aunque en esta semana solamente hayamos conocido a 2. Llevar a los niños a hacer suyas estas necesidades y peticiones del misionero, y comprender la importancia que tiene estar orando por ellos todos los días. Aplicación para la vida. Dios pelea por nosotros, si confiamos en Él. Él dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6:16. Con toda mi mente